tus ojos delante del Señor y le dices: Padre, hoy queremos recibir de ti, hoy queremos que tu palabra se haga viva en cada uno de nuestros corazones, Señor, que tú te reveles con poder, que tú nos hables, Señor, y nos enseñes la dirección y el camino por el cual tú nos quieres llevar. Padre, te bendecimos, Señor, y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, este tema que traigo para ti le he titulado: tu fe te ha salvado, ¿ok? Y yo creo que tenemos que saber que muchas de las cosas en las cuales nosotros podemos caminar, en las cuales nosotros podemos tener la certeza de que Dios va a obrar, el Señor realmente va a manifestar de su gloria y de su poder, como lo manifestó en tantas personas ahí en las Escrituras. Me gustaría que pudieras ir a la segunda carta de Pedro, al capítulo número 1, en el verso número 1, donde está hablando el apóstol Pedro y dice: soy Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí está hablando el apóstol Pedro de dos palabras muy importantes al principio: Simón, ¿verdad? Y también Pedro, ¿ok? ¿Por qué? Porque él se llamaba Simón antes de tener un encuentro con el Señor, y ya después el Señor le puso un nombre nuevo. Entonces él habla de lo que había antes en su vida, pero también de lo que hizo después el Señor en él. Esa salvación tan grande que vino sobre de él, vino a través de Jesucristo. Y está hablando aquí de una fe preciosa. Una fe preciosa que nos lleva a ese camino de salvación. Una fe preciosa que nos encamina hacia el objetivo a través del cual el Señor va a trabajar y va a romper barreras y va a romper todas las ataduras que puedan estar deteniéndonos para ser salvos o para alcanzar la salvación de parte de Dios en una o en un sinfín de cosas. Mi pregunta es: ¿hasta dónde llega tu confianza en el Señor? ¿Hasta dónde puede ser que está tu fe puesta en Él? ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida enfrentamos situaciones que son difíciles, otras son dolorosas, y cada una de ellas requiere fe. Cada una de ellas requiere confianza en el Señor para permanecer y ver la salvación que Dios quiere traer sobre cada una de nuestras vidas. Yo creo que la fe es uno de los temas principales de los cuales pues se habla en muchos púlpitos en este tiempo. Y yo creo que, bueno, en este tiempo y en todo tiempo, porque es esa fe la que nos salvó, ¿verdad? La que nos llevó al camino de salvación, porque por gracia somos salvos por la gracia de Dios, pero dice la palabra que es por medio de la fe. Cuando nosotros creemos, entonces la gracia de Dios es derramada en cada uno de nosotros. La fe, déjame decirte, es lo que nos sostiene. Nuestra fe es esa sal que le va a dar un sabor agradable a las pruebas que enfrentamos. ¿Por qué? Porque las pruebas tal vez no son muy agradables para muchos de nosotros. Las pruebas son difíciles, tenemos que enfrentarlas, tenemos que luchar en ellas, tenemos que esforzarnos, tenemos que vencer, pero la fe es ese saborcito agradable que vamos a tener en cada una de estas pruebas. La fe es lo que nos ayuda a salir adelante mientras esperamos la respuesta de Dios. La fe, déjame decirte que le agrada al Señor porque nos hace poner nuestra confianza en Él. Y aquí está hablando el apóstol Pedro a una iglesia naciente, a hombres y a mujeres que por la fe entraron en la familia de Dios, que creyeron en Jesucristo, que creyeron que era Él el Señor de sus vidas y lo confesaron para hacer de esa realidad su salvación y a su Salvador eterno. Esta es una fe preciosa, pero también es una fe que se puede medir. La fe la podemos medir. Cada uno de nosotros tiene una distinta medida de fe. Una fe que va creciendo a medida que nosotros conocemos a Dios y experimentamos de las luchas y en las pruebas su salvación. Cuando tú tienes fe y enfrentas una prueba, entonces esta prueba te va a retar en tu fe para ver si realmente crees que Dios puede hacer algo en ella.
¿Realmente creemos que Dios puede hacer algo en nuestras pruebas? Bueno, al principio de ellas así lo sabemos. A la mitad de ellas, pues ya muchos quedaron en el camino, ya muchos desistieron, ya muchos quedaron derribados, ya muchos buscaron cómo resolver su problema fuera de la palabra del Señor, fuera de lo que Dios podía hacer en su situación, y no alcanzan a llegar a completar la medida de fe. ¿Qué te puedo decir? El padre de la fe, ¿quién fue? Abraham fue el padre de la fe. De repente titubeó. Imagínate, el padre de la fe: Señor, yo sé que tú puedes hacer lo que quieras, pero darme un hijo a mi edad y a la edad de mi esposa, pues tal vez yo sí pueda, pero ¿sabes qué, Señor? Voy a tenerlo con mi sierva, con la sierva de mi esposa, con Agar, ¿verdad? Titubeó en la fe, no esperó la respuesta de Dios, que ya estaba preparada, ya Dios le había dicho que lo iba a hacer, pero no esperó, porque su fe empezó a caer y dijo: yo creo que Dios no puede hacer esto. Y se fue con Agar, la sierva, y desgraciadamente, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que nació ahí un conflicto muy fuerte entre Israel y entre el pueblo árabe, o el pueblo que viene a través de ismaelita, que viene a través de la descendencia de Ismael, que hasta el día de hoy subsiste. ¿Y qué podemos entender en esto? Que aún hasta los hombres de mayor fe pueden menguar en su fe. Y es ahí donde tú y yo tenemos que estar siempre conectados con el Maestro. Es ahí donde tú y yo tenemos que estar siempre conectados a la fuente de vida, porque en el momento en que nos llegamos a desconectar, ¿qué es lo que sucede? Que esa fe de la cual estamos sostenidos la podemos soltar y buscar la manera de resolver las cosas a nuestra propia forma, o a nuestra manera de hacer, de poder resolver esa situación. Yo veo que varias formas en que podemos usar la fe. La primera es la más grande de todas, es la fe en Jesucristo, la fe que trae salvación. La fe que nos libra de la muerte y que nos lleva a una nueva vida. Esa fe que nos hace pertenecer a la familia del Señor, ¿verdad? Y la segunda es la fe que podemos tener en el Señor en medio de los problemas o en medio de las dificultades, para poder salir de ellas. Ya somos salvos, pero vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentarnos con situaciones que van a traer angustia, dolor a nuestra vida, y que tenemos que tener también la confianza en el Señor, que nos salvó, para poder salir de esas situaciones. No podemos vivir con no podemos tener la fe del siguiente nivel si no alcanzamos la fe del primer nivel. Saber que el Señor es Salvador de nuestras vidas, saber que Él murió por nosotros, saber que Él resucitó, para poder pasar al siguiente nivel. Así que de alguna manera yo he visto que la fe de la gente, por ejemplo, es diferente. Primero experimentamos la fe que nos salva, pero después experimentamos la fe en los problemas. Ahora, la fe es diferente de acuerdo a cómo te haya ido en la feria. Déjenme explicarlo de alguna manera, porque este dicho también se aplica aquí a estas circunstancias. Yo he visto que la fe de la gente de Oriente, de Medio Oriente o del Oriente, que han conocido a Cristo, tienen una fe muy diferente a la gente de Occidente. Es muy diferente esa fe. ¿Por qué? Porque allá en Medio Oriente o en el Oriente enfrentan luchas, enfrentan pruebas, enfrentan batallas más fuertes que las que podemos vivir aquí en Occidente. Gracias a Dios, porque en esta parte del planeta la gente conoce a Cristo. Gracias a Dios, porque en esta parte del planeta la gente puede recibir de la palabra de Dios y conocerlo, y aún el que no lo conoce, pues ha escuchado del Señor, y es algo normal saber quién es Jesús desde una muy pequeña edad. Pero ya en Medio Oriente
hay otras ideas, otras religiones, otras filosofías. Allá en el oriente hay otras creencias que van totalmente opuestas a la verdad divina de Cristo, y que de alguna manera no solo están opuestas, sino que oprimen a aquellos que las buscan. Por ejemplo, cuando un musulmán llega a conocer a Cristo, pues él pierde todo. No solo te estoy hablando de su herencia, pierde a su familia no lo ha querido ver. Yo he oído algunos testimonios de algunas personas que se convirtieron allá en Turquía, en una de las iglesias que hay del ministerio. A través de los misioneros que están allá, gente que se ha convertido inclusive hasta en sueños, donde Jesús se les revelaba a ellos y les hablaba y les decía que tenían que ir a buscarlo con ciertas personas, e iban y les hablaban de Cristo y se convertían al Señor, y su esposa los dejaba. Su esposa lo dejó con hijos y con todo. Le dijo: ¿sabes qué? Nosotros nos vamos, no queremos saber nada de ti, has apostatado del Islam, no queremos saber de tu vida. Sus padres de igual manera lo rechazaban, y son situaciones que realmente vienen a poner en una prueba muy grande la vida de la gente, donde pierden todo literalmente por Cristo. Gente que, por ejemplo, ahora que estuvo toda esta situación del Estado Islámico ahí en algunos de los países, en Irak, y creo que no sé si en Egipto también estuvo algo de esto, en Siria, tomaban a los cristianos, hay gente, muchos cristianos en esos lugares, y abusaban de la esposa, de las hijas, ahí enfrente de los padres, y luego los mataban enfrente de ellos, y luego los mataban a los padres, pero querían hacerlos sufrir de esa manera, y los obligaban a rechazar a Cristo, los obligaban a poder rechazar la fe en que habían creído, y ellos permanecían firmes. ¿Por qué? Porque su fe era una fe muy grande. Su fe era una fe que estaba por encima de las pruebas que estaban teniendo, que estaban enfrentando. Muchos testimonios de este tipo pudieron verse en este tiempo, donde los padres preparaban a los hijos. Hijos, ¿saben qué? Muy probablemente vengan y nos quieran matar. Imagínate un padre diciéndole eso a sus hijos, pero nunca rechacen la salvación tan grande que tienen. Nunca nieguen a Cristo. Y ahí les hablaban y les decían todas las pruebas que podían enfrentar. La fe crece, la confianza en el Señor, y de esa fe que va creciendo, entonces también va formando un estilo de vida en tu vida, de tal forma que vives de una manera distinta. Imagínate, si estás dispuesto a morir por Cristo, ¿cómo no vas a estar dispuesto a dejar los vicios, o a dejar la pornografía, o a dejar cualquier cosa que pueda venir a entrometerse con esa salvación tan grande? Y eso es muy importante, porque nosotros tenemos que saber que la fe que nosotros tenemos nos lleva a actuar y a vivir a la manera en la cual el Señor nos ha llamado. Una manera de vida y un estilo de vida en santidad, viendo la gloria de Dios, viendo sus milagros, viendo el poder de Dios en cada una de las cosas que nosotros hacemos. No se compara la vida de este mundo sin Cristo a la vida de este mundo entregando todo a Él, entregando todas las áreas que hay en nuestra vida, rindiéndonos completamente a Él. No tiene comparación, porque una persona que se ha rendido completamente a Cristo recibe de su poder, recibe de su gracia, tiene una fe poderosa para enfrentar cualquier batalla o cualquier circunstancia y salir victorioso también en cada una de ellas. Ese es el llamado de nuestro Señor para cada uno de nosotros. En Occidente se llega a negar la fe por cosas que no tienen valor. En una ocasión estaba hablando de este tema en un grupo de casa, y una de las personas que pues tenía poco ahí de conocer a Cristo me decía: no, ¿sabes qué? Es que yo creo que esa gente está mal. ¿Por qué no niegan a Jesús en ese momento y luego ya le piden perdón al Señor y Dios los perdona? Y lo decía muy en serio él. Le piden perdón al Señor y Dios los perdona, y ya está bien su familia. Y cuando les vuelvan a hacer la misma, pues lo vuelven a hacer nuevamente. ¿Será que así se podrán hacer las cosas tan fácil? Porque ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Cualquiera que me negare delante de los hombres, ¿qué dice?
yo le negaré también a él allá en los cielos. Y viceversa también. Cualquiera que proclame el nombre del Señor, el Señor también le va a honrar allá en los cielos. Yo quiero recibir la honra del Señor y no quiero ser avergonzado cuando yo llegue allá delante del Señor y diga: Señor, en tu nombre hice muchos milagros y en tu nombre hice esto y aquello. Ah, sí, pero me negaste como 5 veces cuando vinieron a quitarte la vida. Yo ya te iba a dar las vacaciones más rápido y ahora vas a pasar vacaciones pero en otro lugar diferente, ¿verdad? Pues yo no lo quiero de esa manera, yo no lo quisiera experimentar. Nuestra vida aquí en la tierra está limitada y no sé por qué estoy diciendo esto, tal vez algo suceda próximamente. Bueno, vamos a ver algo muy importante en este tiempo, porque yo creo que la palabra nos habla acerca de la fe. El Señor Jesucristo lo expresó. El tema de esta predicación se titula Tu fe te ha salvado. ¿Y por qué tu fe te ha salvado? Porque es una frase que podemos ver en las Escrituras. Es una frase que podemos ver dicha por Jesucristo mismo, el Señor, el Maestro, aquel que vino de allá de la gloria del Padre y que vino y estuvo con nosotros, el Verbo que se hizo carne. Pudo expresar en 4 ocasiones diferentes estas palabras a 4 personas diferentes. Yo quisiera que pudiéramos ir a este punto. ¿Qué fue lo que hicieron estas personas que su fe les salvó? ¿Cuáles eran las situaciones que estaban enfrentando? Y cómo podemos nosotros también pues ver lo que sucede en ellos, para ver qué es lo que Dios puede hacer en nosotros para que esa fe también pueda crecer. Bueno, vamos a la primera de ellas. La primera de ellas es que nos libera el Señor del rechazo. Y vamos a ver a una mujer, que es la mujer con flujo de sangre, a la cual el Señor libró de ese rechazo que ella vivía. Ahí en el libro de Lucas, en el capítulo número 8, en el verso número 43, vamos a dar lectura. Dice la palabra: pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás al Señor y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Muy bien, ¿cuál era el problema de la gente? No de la gente, de esa mujer en particular. Bueno, el problema de esta mujer, algunos historiadores dicen que pudo haber sido una enfermedad llamada metrorragia, que es un sangrado que tiene la mujer fuera de su periodo. Este sangrado, bueno, pues le había ocasionado muchos problemas a la mujer. Primeramente le había ocasionado problemas físicos, ¿verdad? Si esta mujer tenía este problema, pues le ocasionó problemas físicos. ¿Y qué tipo de situaciones le pudo haber ocasionado? Bueno, pues definitivamente yo creo que ella tenía anemia, ¿verdad? Un problema en la sangre a causa de que estaba perdiendo sangre continuamente. Podía tener debilidad, podía tener agotamiento también, podía tener algunas otras enfermedades que le vienen como consecuencia o como secuela de estas. ¿Cuántas mujeres están cansadas ahorita, verdad? ¿Por qué? Pues porque de alguna manera tienen un esfuerzo muy grande, tienen un esfuerzo, una labor muy grande que tienen que realizar como madres, como esposas. Y si a esto le sumamos también pues el periodo que tienen, pues eso desgasta totalmente. Por eso el hombre tiene más energía, ¿verdad? Por eso en mi casa mi hijo y yo somos los primeros que nos levantamos. ¿Por qué? Porque hay más energía en nosotros. Aún mi hija de 9 años, ella es la bella durmiente, ¿verdad? Si la dejamos se queda hasta las 11 de la mañana dormida. Pero de alguna manera es algo que sucede en el organismo de las mujeres, en su fisionomía. Ahora, esta mujer estaba más allá de lo normal que puede pasar una mujer. ¿Por qué? Porque ese flujo de sangre pues era continuo.
y le estaba ocasionando problemas físicos. Ahora, no solo le estaba ocasionando problemas físicos a esta mujer, también le estaba ocasionando problemas sociales. Si tú te das cuenta, esta mujer era una mujer que era llamada inmunda a causa del flujo de sangre que había en ella. En el libro de Levítico, en el capítulo número 15, en el verso número 25, dice la palabra: y la mujer, cuando siguiera el flujo de sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Muy bien, yo no sé si esta mujer tenía marido o no lo tenía, pero definitivamente no iba a poder estar unida a él a causa de su flujo de sangre. Entonces eso primeramente le debió de haber ocasionado problemas en su relación y en su matrimonio. Esta mujer andaba sola, tratando de tocar el borde del manto del maestro, y esto pues me da a entender que no iba acompañada de su esposo. Cuando Jesús le habló a ella, no iba acompañada de su esposo. Yo no sé si no lo tenía o si ya el marido pues pudo haberse cansado ya de esa situación y se pudo haber separado de ella. Definitivamente no solo era el marido, sino que pues ella se pudiera haber sentido rechazada también por el común de la gente. El Señor había establecido con su pueblo lineamientos, déjame decirte, que eran para bendición. Porque alguien puede decir: oye, pero ¿por qué el Señor le puso ese castigo? Si eso es algo normal que le puede llegar a pasar a una mujer. No, era algo que el Señor estaba poniendo por algo particular, porque este sentido o esta palabra inmunda que se le daba a la mujer cuando estaba menstruando era para que no fuera tocada por su esposo. Definitivamente cada uno de los requisitos y estos lineamientos se estableció para bien en la Biblia, y la medicina moderna indica que esta medida también ayudó a que no se desarrollaran ni se formaran tumores cervicales malignos al llegarse a ella el marido. Fíjate, esto provoca un daño físico muy fuerte en la vida de la mujer cuando se tiene esta unión, cuando se está viviendo el periodo. Esta mujer, el problema que tenía es que vio prolongada esta situación y estaba viviendo el rechazo social. Le sacaban la vuelta, tal vez muchas personas. Era una persona que continuamente estaba en este sentido de inmundicia. Pero esta mujer, déjame decirte que no se detuvo en su situación. Ella había visto las maravillas que Dios había hecho con otros y le creyó a Jesús. Ella le creyó a Jesús. Ella creyó al maestro. Ella pudo confiar en aquel que podía traer salvación a su vida. Ella pudo confiar en aquel que podía restaurarle. Ella pudo confiar en aquel que podía hacer el milagro en su vida y sacarle de ese rechazo continuo que estaba experimentando a causa del problema físico que ella tenía. Y ahí en el libro de Lucas capítulo 8, en el verso 47, cuando ella pudo vivir esa experiencia de esa sanidad que vino a través del poder de Dios, a través de haber tocado su manto, dice la palabra: entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, a los pies del maestro, a los pies de Jesús, le declaró de todo el pueblo por qué causa le había tocado, delante de todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante ella había sido sanada. Y Jesús le dijo estas palabras: tu fe, ¿qué? Te ha salvado. Y esta es la primera vez en la cual el Señor lo menciona. Tu fe te ha salvado. Esta mujer estaba llena de vergüenza. Su rechazo estaba de continuo en su vida. Y hay veces que muchas personas están en esa misma situación. Enfrentaron tal vez un rechazo desde muy pequeños a causa del divorcio de sus padres. Muchas personas creen que es por causa suya
que su padre o su madre abandonó el hogar, o que se pudieron haber divorciado, y empiezan a enfrentar un sentido de rechazo. Un divorcio causa problemas muy fuertes, no solo a la pareja, sino también a los hijos. Y este sentido de rechazo viene a crecer. Tal vez fueron rechazados en la escuela o no se sentían aceptados a causa de que en su familia solo había uno de sus padres y en la familia de sus amigos habían dos y pudieron haberse sentido menos. Y una persona que tiene un sentido de rechazo en su vida tiende a rechazar a otros, de tal manera que cuando crecen, se enamoran, se casan, vienen a poder sacar ese rechazo que había, que le llegó en algún momento de sus vidas, y vienen a rechazar a la otra persona, y vienen los divorcios, y el divorcio provoca también un rechazo mayor, y es un círculo vicioso en el cual se va levantando en la vida de esa persona y viene a afectarle en todas las áreas en las cuales puede estar viviendo, afectando sus relaciones personales con mucha gente y afectando también pues su futuro y su estilo de vida. Esta mujer tenía vergüenza, esta mujer se sentía temerosa porque había sido rechazada, y muchos están temerosos, pero ¿sabes qué? Ella buscó el canal correcto. Ella buscó a aquel que no la iba a rechazar. Tal vez ella no lo sabía en ese momento, pero que cuando Jesús volteó y dijo: ¿quién me tocó?, nadie respondía, hasta que lo volvió a decir, y los discípulos: Señor, pues ¿cómo que quién te tocó? Aquí están todos. Tal vez la mujer dijo: no, pues aquí todos lo están tocando, aquí me voy a zafar de este problema. Pero el Señor dijo: no, ¿quién me tocó? Porque de mí ha salido poder. Y ella dijo: ese poder entró sobre mi vida, yo lo experimenté. Señor, perdóname por haberte tocado. Temblando llegó delante de él. Las palabras del Señor Jesucristo, cuando ella pudo hablar ese testimonio vivo, fue: ¿sabes qué? Tu fe, esa confianza que tú tenías en mí, esa certeza que había en tu corazón y en tu mente, te ha dado la victoria y te ha dado la sanidad. Podemos confiar de la misma manera en el Señor. Podemos tener la certeza de que Él está con nosotros. Podemos tener la confianza de que Él va a hacer su obra en nuestra vida, en cada una de las cosas que nosotros podemos enfrentar. Saber que Él va de parte nuestra, que Él va a obrar en nuestras vidas en cada una de esas situaciones. Saber que no nos va a rechazar, y que ese sentido de rechazo o ese espíritu de rechazo que pueda haber en nosotros se puede ir en el nombre de Cristo Jesús, porque ya alguien que nos acepta. Y si el Señor nos acepta, pues que nos rechace el mundo, ya tenemos la mayor parte ganada. Amén. Así que bueno, vamos a la segunda ocasión en que Jesús mencionó estas palabras. Y lo que podemos ver, bueno, lo primero fue que Él nos libra del rechazo. Lo segundo es que nos salva del pecado. Trae salvación del pecado. Y aquí podemos ver a la mujer pecadora. Ahí en el libro de Lucas, en el capítulo número 7, en el verso número 36, dice la escritura: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. ¿Okay? Ellos querían conocerle, querían saber su teología, su filosofía. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Okay? Vamos al verso número 37. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Verso 38. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Qué impresionante lo que esta mujer estaba haciendo. Qué impresionante lo que esta mujer estaba experimentando en ese momento. El ridículo, digámoslo así, que pudo haber estado haciendo, o lo que pudo haber sentido al entrar en una casa que no era la suya, pero en la cual estaba el Rey de Reyes
el Señor de señores. Aquel que tal vez en algún momento antes, cuando estaba hablando al pueblo, cuando le estaba hablando a la gente, ahí estaba esta mujer llena de pecados en su vida, con todo un trasfondo, con toda una historia que estaba acarreando, con gran condenación por lo que había vivido. Tal vez había perdido muchas de las cosas que Dios le había entregado en el camino, y ahí estaba escuchando al maestro, escuchando a Jesús, esa palabra de vida que podía transformar y que estaba transformando su corazón. Y ahí empezó a ser quebrantada, y ahí empezó a ser llena de la presencia del Señor, y ahí empezó el Espíritu Santo a trabajar en la vida de esa persona, trayendo a la luz lo que había en ella y pidiéndole al Señor el perdón. Y ahí el Señor viene, la toca, la perdona, la restaura, la salva. Y esta mujer agradecida ve que se va el maestro y dice: ¿qué puedo hacer por él? ¿Qué hay que yo pueda darle? Se da cuenta que va a comer a la casa del fariseo y dice: voy por lo más valioso que tengo. Va, toma ese frasco de alabastro y viene delante de la presencia del Señor y lo vacía delante de él, y no le importa lo que hay alrededor de ella. No le importa la gente que puede estar hablando, que puede estar murmurando. La gente no sabía del encuentro que había tenido con el Señor, tal vez momentos antes de ese evento en el cual ella llegó delante de la presencia del Señor. Pero Jesús sí lo sabía. Él estaba viendo a esa mujer pecadora, contristada, a sus pies, poniendo en ellos lo más valioso que tenía, y enjugando con sus lágrimas y sus cabellos, lavándole sus pies delante de su presencia. Cuenta este pasaje que el fariseo y la gente que estaba alrededor decía: si este hombre fuera profeta, porque seguramente para eso mandaron a Jesús a hablar con él, para ver si era algún profeta, para ver si su teología estaba bien en base a lo que ellos habían estudiado, a ver si todo estaba correcto, a ver si le permitían muy probablemente seguir haciendo esto o lo detenían. Y él ahí ve uno de sus argumentos, ¿verdad? Porque de alguna forma los fariseos tenían cierta envidia de Jesús, porque él hablaba con autoridad, hablaba diferente a como ellos podían expresarse. Y Jesús ve el corazón de estos hombres que decían: si este hombre fuera profeta, se daría cuenta quién es esa mujer que está haciendo todo eso. Jesús sabía lo que esta mujer que estaba enjugando sus pies con sus cabellos y sus lágrimas la había hecho anteriormente. Dice la palabra que hay gran gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y qué importante es ver cómo Jesús estaba gozando a través de lo que esta mujer estaba manifestando ahí en su vida. Jesús le dice al fariseo: Simón, un hombre debía 500 denarios y otro 50. No teniendo con qué pagar, aquel a quien le debían les perdonó la deuda a ambos. ¿Quién amó más? Simón, ¿quién amó más de estos dos? Le dice Simón: bueno, pues definitivamente, déjame saco toda mi teología, todos mis estudios, toda mi experiencia. La respuesta es: pues el que le amó más fue el que le había dado 500 denarios. Ah, bien has dicho, Simón, porque al que más se le perdonó, más amó. Y aquí, mi hermano, yo quiero que entendamos algo muy importante. Nosotros nos conocemos, sabemos todas las áreas que hay en nuestra vida. El problema es que muchas veces queremos darle una imagen diferente a la gente y no queremos mostrarles todas las áreas de oportunidad que hay en nosotros. Y luego, ¿sabes qué es lo peor? Que nos empezamos a creer que somos personas buenas, porque tal vez alguno dirá: bueno, pues es que tengo que pecar mucho para amar mucho a Dios, y pues yo no soy tan pecador. Mi hermano, el que está aquí al lado mío, ese sí, ¿verdad? Pero yo no lo soy tanto. ¿Será así, de esta manera? ¿O será que uno tiene que autoanalizarse y ver que nos falta tanto para poder llegar a la estatura del Señor?
ver que nos falta tanto para vivir y caminar en esa santidad que el Señor demanda. Darnos cuenta que no necesitamos ser pandilleros o drogadictos o viciosos o adúlteros o lo que sea que tú puedas llamarle a cada uno de esos pecados que no tienen entrada en el reino de los cielos. No, pues yo nada más me enojo de vez en cuando. Ay, se me sale una maldicioncita de vez en cuando. No soy tan malo. ¿Será eso? ¿O será que tenemos que reconocer lo que realmente somos para poder amar a Dios como Él merece ser amado? Cuando nos damos cuenta de nuestra propia condición, cuando nos damos cuenta del pecado que abunda en nuestra vida y que está constantemente tocando la puerta, y que la mayoría, bueno, no la mayoría, pero que en muchas ocasiones le abrimos la puerta para que éste entre y haga lo que quiera, y dejamos desarrollar pensamientos en nuestra mente y tomamos decisiones incorrectas en nuestra vida. Tenemos que darnos cuenta que todo eso lo hacemos continuamente para poder venir delante del Señor y decirle: Señor, me has perdonado tanto, me has amado tanto, que yo no tengo la cara para volver a pecar delante de ti. Tu misericordia me ha sostenido y me ha alcanzado de una manera milagrosa. No merezco ser salvo, no merezco ser perdonado, mas tú en tu gran amor y en tus muchas misericordias me estás lavando día tras día. Me has sacado de la muerte, pusiste mis pies sobre la peña y me sacaste del lodo cenagoso. ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a tener ese sentido en mi vida de quererte agradar día tras día con todo lo que yo haga, como esta mujer lo hizo? En una ocasión, hablando con la misionera Brenda Ávila, nos platicaba mi esposa a mí que allá en un centro de rehabilitación en donde ella estaba trabajando en Rusia, tenían que caminar no sé qué tanto tiempo ahí en la nieve en Rusia, y luego tenían que tomar un tren como de 1 hora aproximadamente, y luego volver a caminar a su casa, bueno, para ir a la iglesia, y luego volver a caminar todo eso y tomar el tren. Y era una distancia impresionante que tenían que hacer para ir a la iglesia, ir caminando bajo la nieve. ¿Tú sabes lo que es caminar bajo la nieve? No es ir a Chipín, que cada vez que nieva y ahí se van a caminar y aventarse algún pedacito de nieve con tierra, ¿verdad? Porque es muy poquita la que cae. Pero no es lo mismo, no. Allá en Rusia la gente se muere en las calles. La gente pasa al lado de cuerpos y muchas veces nos comentaba ella que ni los toman en cuenta. ¿Por qué? Porque no saben o no se pueden meter a algún lugar o no tienen a dónde meterse. Hay lugares que de repente está todo cerrado y no tienen a dónde meterse, y van caminando y les empieza a dar hipotermia y se quedan congelados a causa de las temperaturas de 20 bajo cero, 25 bajo cero que pueden llegar a tener en esos lugares. No es sencillo, mas la gente, como se le ha perdonado mucho, como saben de dónde los sacó Dios, como saben lo que el Señor hizo en ellos, están dispuestos a pagar el precio que sea para estar delante de su presencia, adorándole y exaltándole. Aquí llega a nublarse y dice: no va a llover, yo creo que mejor no voy a la iglesia, mejor no me quedo en mi casa con una barbacoita. La verdad de las cosas es que al que mucho se le perdonó, mucho amó. Nos damos cuenta realmente de lo que Dios nos ha perdonado. No, a mí realmente me ha perdonado poquito, porque yo soy una persona buena. Yo no soy como todos ellos, todos esos pecadores, todos esos delincuentes, drogadictos o lo que tú quieras llamarle. El Señor le dijo a los fariseos: las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes allá a la eternidad, porque ellos saben realmente lo que yo he hecho en sus vidas, y ustedes no se dan cuenta de la basura que hay en ustedes. Por lo tanto, yo no he venido a sanar sanos, sino a sanar a los enfermos, y los que se creen sanos se van a quedar con su enfermedad. ¿Qué llevó a esta mujer a los pies de Cristo? Dice el libro de Gálatas capítulo 5: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza
de la justicia. Dentro del corazón de esta mujer pecadora había una fe muy grande. Una fe en aquel que podía sanarle, en aquel que podía perdonarle, en aquel que podía limpiar toda su maldad. Ella tenía una esperanza en que la justicia de Dios iba a venir sobre sus vidas, sobre su vida. ¿Y sabes qué? Que sí llegó. Porque dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Ella estaba esperando en la justicia de Dios, una justicia que no se daba en base a que ella fuera muy buena o que hiciera buenas obras, sino una justicia que venía de parte de la fe en Cristo Jesús. Jesús hizo la obra en ella. Ella encontró a Jesús, a aquel que le podía salvar. Fue tocada por el Espíritu y creyó, y no le importó nada más. Fue a derramar lo más valioso que tenía a los pies del Maestro. Y el Maestro la tocó y le salvó. Ahí en el verso 47, Lucas 7:47, habla el Señor Jesucristo y le está hablando a los fariseos y le dice: ustedes no hicieron nada. Tú hablas y dices que el que mucho se le perdonó, ese más amó. Es cierto, por lo cual te digo que los muchos pecados de esta mujer le son perdonados. Porque ¿qué hizo? Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: mujer, tus pecados te son perdonados. Verso 49. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Ven que está mal, ven que su teología está mal, ven que nosotros estamos bien. Se los dijimos. No estaban viendo ahí al Mesías, no estaban viendo al Salvador, no estaban viendo al Rey de Reyes. Su fe estaba muerta para con Cristo Jesús. Pero él, verso 50, le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Podía o no perdonar pecados el Maestro? Jesús puede perdonar nuestro pecado, pero Él no puede perdonar un pecado que nosotros no reconozcamos. Si nosotros no reconocemos nuestro pecado, si nosotros no reconocemos nuestra condición, si nosotros no reconocemos quiénes somos en realidad, no esas personas que creemos o que queremos dar la impresión de ser, sino que hay inmundicia y basura en nuestra vida, y que si no es por nuestro Señor Jesucristo estaríamos en el infierno desde ahorita, y solo por su misericordia es que estamos de pie. Si no podemos reconocer eso, no podemos tener ese perdón. Tenemos que reconocer qué es lo que hay dentro de nosotros para que podamos creer en ese Salvador, podamos tener esa esperanza de la justicia y podamos ser justificados por medio de Jesucristo. La tercera cosa, o la tercera ocasión en la cual el Señor le habla a algunos leprosos. Y aquí podemos ver que también el Señor nos salva de la inmundicia. Yendo Jesús a Jerusalén, Lucas 17 en el verso número 11. Lucas 17 verso número 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Ok? Samaria era un pueblo que estaba en Israel, en medio de Judea, y que está al norte de Galilea. Y Jesús había sido llamado para predicar a los judíos. ¿Ok? Ellos eran personas que no eran judías, pero de alguna manera tenían cierta familiaridad con los judíos, porque
los judíos que estaban en Samaria se habían casado con gente pagana y había nacido pues esa ciudad después de que fueron llevados cautivos. Enviaron gente para que se casaran con ellos, pero no, empezaron a apartarse de la verdad y empezaron a tomar otra teología totalmente opuesta a la que era el judaísmo, a lo que el Señor había expresado. Jesús inclusive cuando habló con la mujer samaritana, él le dijo, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea, Jesús usó al pueblo judío para hablar la palabra, para confiarle la palabra de Dios y para que ellos pudieran seguirla y que fueran su pueblo amado. Y a través de ese pueblo nosotros pudiéramos también entrar en esa nación santa. Pero qué interesante, porque estos hombres eran gente que pues no practicaban el judaísmo como debía de hacerse, y de alguna manera no conocían al Señor correctamente. Estos leprosos eran inmundos, su vida estaba terminada, su destino estaba hecho trizas. No les quedaba más que aguantar el tiempo que pudieran hasta la infección de su carne, hasta que la infección de su carne poco a poco le iba a ir pudriendo su vida, y esta pudiera llegar a terminar. Y esta era, como le pudiéramos decir, como una prisión muy fuerte que estaban viviendo. Qué dolor tan grande estaban experimentando, porque la lepra era otra de las causas por la cual la gente era inmunda. ¿Y qué es lo que es la lepra? Ahorita ya hay medicamentos, ya hay tratamientos para la lepra, pero antes no había. Y la lepra lo que hacía era una infección que iba carcomiendo la carne, que era contagiosa. La lepra era contagiosa. Y aquí vemos al Señor viendo a estos hombres que se acercaron a Él porque escucharon de Cristo. Ellos ya no tenían ninguna esperanza. Ya no podían trabajar en algún lugar para subsistir, ya no podían, tener familia o poder disfrutar de la vida, irse de vacaciones y hacer todas las cosas que a la gente le gustaría hacer o por las que sueñan. Estas personas tenían su vida perdida, y lo peor de eso es que físicamente se iban consumiendo, se iban desfigurando. Cada vez podían, los limitantes que tenían eran tan grandes que ya anhelaban aún la muerte. Pero mucha gente que está en esa situación ha volteado sus ojos hacia Cristo. Y qué bueno es que podamos voltearlos hacia Él, porque Él es la fuente de vida. Él es el único que puede rescatarnos de la inmundicia en la cual el enemigo nos quiere detener. Ahí en donde ya no hay una esperanza de vida, ahí en donde el enemigo ya nos ha dicho, mejor muérete, mejor ya acaba con tu vida. Así como le dijo la esposa de Job a Job cuando le vino la enfermedad, cuando se murieron sus hijos, cuando todos sus negocios cayeron, le dijo, mejor maldice a Dios y muérete. Es lo que el enemigo está hablando en este tiempo a todos aquellos que ya no tienen una esperanza viva en Cristo Jesús. Pero déjame decirte que así como estos hombres pudieron encontrarse con el Maestro, hoy es un buen tiempo para que tú te puedas encontrar con Él y puedas entender y conocer que el propósito de Dios no ha terminado todavía sobre tu vida, que hay cosas mayores a las cuales tú has soñado o imaginado que el Señor quiere hacer contigo, que el Señor quiere levantarte, que quiere restaurarte aún mayor que como estabas antes cuando las cosas estaban bien. Job fue restaurado y los mejores días de su vida vinieron después de la prueba y después de la aflicción que vivió. Estos hombres se encontraron con el Maestro y le dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor, porque perecemos. La gente no nos quiere cerca. Nuestra carne se está pudriendo. No hay una razón, un motivo de vida. Ten misericordia, Señor. ¿Y por qué le pedían misericordia a Jesús? Porque ellos tuvieron fe y creyeron
que solo el Maestro podía salvarles de esa situación. ¿Podemos creerlo? ¿Podemos tener esa certeza de lo que en los momentos más angustiantes de nuestra vida podemos voltear los ojos hacia Él y esperar su salvación? Lucas capítulo 17, verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que Jesús había sanado, Jesús les salvó. Bueno, conocemos la historia, y el que no lo conozca, bueno, el Señor los manda y les dice: vayan y preséntense delante del sacerdote. Y van, se presentan, y mientras van caminando son sanados. Y uno se regresa corriendo delante del Señor. Verso 15: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y luego, si avanzamos ahí al versículo número 18, Jesús dice estas palabras: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Cuando Dios hace algo a nosotros, tenemos que darle la gloria, la alabanza a Él por siempre. La gente tiene que conocer lo que Dios hizo en nuestra vida, las grandes cosas, dice la palabra, que el Señor ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Este hombre regresó y le dio las gracias al Señor y le dio gloria a Él, adorándole: Señor, tengo una piel nueva, ni arrugas tengo, me sanaste, me restauraste. Verso 19: y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Creemos que el Señor puede hacer algo en nosotros cuando ya no hay más esperanza, cuando todo está destruido, cuando ya no hay una razón por la cual vivir. Y con esto quiero llevarte a la última de las ocasiones en que Jesús lo expresó, porque Jesús nos lleva a cumplir un propósito. Y aquí vamos a hablar de Bartimeo, el ciego. Marcos capítulo 10, verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David. Y otra vez las mismas palabras: ten misericordia de mí. Este hombre había sido llevado por la vida a estar en una situación de lástima frente a los demás, una situación de miserabilidad. Este hombre no contaba ni con el apoyo de su familia. Yo conozco gente que carece de la vista de alguna manera y que se han podido desarrollar en muchas cosas, ¿no? Un tío de mi esposa, él perdió la vista desde muy pequeño, y a él lo enviaron a los Estados Unidos, lo apoyaron sus papás porque pues querían que él se desarrollara, que eso no fuera un impedimento. Él durante sus primeros años tuvo vista, pero después a causa de una enfermedad perdió la vista. Y a los 8 años se va a los Estados Unidos sin vista, sin saber hablar inglés y solo. Y regresó siendo un maestro del piano, regresó con un inglés perfecto, regresó siendo locutor también de una de las estaciones en donde estuvo allá. Se desarrollaron otros dones en su vida a través de la falta de la vista, pero este hombre no había tenido los recursos ni el apoyo que le pudieron haber dado para poderse levantar, para poder salir adelante en su vida o en lo que él estaba enfrentando. Y déjame decirte que aunque esto haya sucedido así, aunque haya recibido el apoyo, aunque no lo haya recibido, el Señor Jesucristo está pasando por este lugar para decirte: ¿sabes qué? Clama a mí y yo te responderé. Tal vez has enfrentado
situaciones como las de este hombre. Tal vez te sientas solo, tal vez te sientas abandonado, tal vez te sientas sin un propósito en tu vida. Pero el Señor está abriendo camino en este tiempo. El Señor te quiere abrir tu mente para que tengas una visión clara del punto al cual Él te quiere llevar. No estamos aquí en este mundo solamente de casualidad. Hay un propósito de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. Y cuando nos unimos a lo que Dios quiere, cuando ponemos nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón para hacer lo que Dios quiere, entonces Él nos empieza a llevar a alturas gloriosas y a cumplir un propósito mayor del que nosotros podemos tener con las cosas que este mundo nos puede ofrecer y luchando por ellas. No hay nada que se compare con lo que Dios quiere trabajar en cada una de nuestras vidas. No hay nada que se compare con lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Marcos capítulo 10, en el verso 51, Jesús ve al ciego y le dice: ¿qué quieres que te haga? Como si el Señor no lo supiera. Pero el Señor está expectante. El Señor está esperando que nosotros podamos venir y le digamos: Señor, que recobre la vista. Señor, que me sanes. Señor, que pongas tu propósito en mí. Señor, que pueda ser obediente a tu voz. Señor, que restaures mi matrimonio. Señor, que restaures la vida de mis hijos. Señor, que me ayudes en esta situación que es imposible, de la cual yo pueda salir adelante. Ten misericordia de mí. El ciego le dijo que recobre la vista. Y en el verso 52 Jesús le dice esas palabras que nos dice ahora a nosotros: vete, tu fe te ha salvado. Y dice la Escritura, enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Lo único que necesitamos entender es que el proceso de fe no indica que Dios va a responder cuando yo tenga fe. Dios va a responder cuando es el tiempo de Dios. Pero si la fe se agota, si la fe se acaba, la respuesta nunca va a venir. ¿Qué hubiera pasado si Bartimeo ve pasar no ve pasar a Jesús porque no lo puede ver, pero si oyera pasar a Jesús y dijera: bueno, pues yo creo que sí ha hecho milagros, pero a mí no me lo puedo hacer, no creo que a mí pueda sanarme? ¿Lo habría sanado? ¿Qué hubiera sido si los leprosos hubieran dudado y dicho: bueno, este es uno como tantos hay, ¿a poco Dios no puede obrar con otra persona? Mejor me espero otro tiempo. La única oportunidad que tenían en sus vidas fue en ese momento en donde Jesús pasó cerca de ellos. ¿Y qué es lo que hace una persona que tiene fe? Una persona que está esperando en Dios. Una persona que está viviendo con su problema, con su enfermedad, con las situaciones que han venido a él, pero que no ha caído en su fe. Cuando vemos el tiempo de Dios venir, el momento en el cual el Señor se está moviendo, podemos levantar nuestra vista delante de Él y decirle: Señor Jesucristo, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor. Yo creo que tú puedes hacer el milagro. Yo creo que tú puedes hacer la obra en mi vida. Yo creo que tú puedes transformar todo lo que hay alrededor de mí, en mi familia y en todas las cosas en las cuales yo esté viviendo. Yo sé que tú puedes cambiarme. Yo sé que tú puedes traer vida a esta persona que está casi a momentos de la muerte.
Y en el momento en el cual Jesús pasa, y en el momento en el cual el Señor perfeccionó nuestra fe para creer y confiar que Él puede hacer todas las cosas, en el momento en que nosotros creemos a Dios, no importando que nuestras dificultades cada vez están más fuertes y que el tiempo se agota, Jesús lo ve y nos dice: ¿qué quieres que te haga? Es el momento. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te dé? Jesús lo sabe, pero quiere que hable tu fe. Señor, es sencillo. Soy ciego de nacimiento, nada más que recobre la vista. ¿Tendría fe Bartimeo? ¿Tendría la certeza de que Jesús podía librar su ceguera después de vivir años con ese padecimiento? ¿Tú tienes la certeza de que Dios puede hacer algo? ¿Crees que Dios puede obrar? Él pagó un precio muy grande para que tú y yo pudiéramos tener sanidad. Él pagó un precio muy grande para que tú y yo pudiéramos tener salvación. Él pagó un precio muy grande para que pudiéramos ser limpios de nuestro pecado y de nuestra maldad. Él pagó un precio muy grande para rescatarnos de la muerte y llevarnos a la vida eterna. ¿Cuánto le amas? ¿Cuánto le anhelas? ¿Cuán grande es tu fe? ¿Y cuán grande es tu amor para librarte de todo lo que te destruye y acercarte a los pies del Maestro y rendirte delante de su presencia? Hoy es el día que el Señor ha marcado para tu vida, para muchos de los que están aquí. Tal vez tú estás esperando un milagro de parte del Señor, pero ese milagro viene de lo primero que tenemos que hacer, que es rendir nuestra vida a Él. Y si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, yo te invito a que cierres tus ojos y le digas al Señor estas palabras: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en tu muerte yo creo en tu muerte y creo en tu resurrección, y creo en tu resurrección, y creo en un plan y en un propósito grande que tú tienes para mi vida. creo en un plan grande que tú tienes para mi vida. Señor, Señor, entra en mí. entra en mí, Abro las puertas de mi corazón. abro las puertas de mi corazón, Perdona mis pecados. perdona mis pecados, Lávame con tu sangre bendita. lávame con tu sangre bendita Y pon de tu Espíritu Santo y pon de tu Espíritu Santo en mí. en mí, En el nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Permíteme orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Yo oro por la vida de cada una de esas personas, Señor, que de alguna manera, Señor, están rendidos en esta ocasión delante de ti. Oro por cada una de esas personas, Señor, que están rindiendo su vida y su corazón delante de tu presencia, Señor, para que tú les salves, para que tú les sanes, para que tú les restaures, para que ellos puedan permanecer en tus caminos, Señor, para que tu obra pueda ser hecha en sus vidas. Cumple tu propósito en ellos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Quiero hacer un llamado también, mis hermanos, así con tus ojos cerrados. Tal vez tú estás esperando un milagro del Señor. Tal vez tú estás decayendo, tal vez en tu fe. Tal vez ese milagro está palpable y presente en tu vida. Yo no sé en qué nivel esté tu fe en este momento. Lo que sí te puedo decir es que el tiempo de Dios es perfecto. Y lo que nos toca a nosotros es esperar en Él, para que Él cumpla su obra y su propósito en nosotros. Y si tú quieres venir delante de Él y decirle: Señor, yo sigo esperando en ti. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de esta situación. Obra en esta circunstancia que estoy viviendo, Padre. Y trabaja en mí. El Señor es poderoso. Y quién sabe si el Señor está ahorita en este lugar y está viendo tu clamor
y está expectante a hacer algo poderoso ahí sobre tu vida. Yo te animo a pasar aquí a este lugar, traer tus cargas delante del Señor o cualquier situación que quieras venir a traer delante de Él. Y vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él se glorifique en estas cosas. Abriste el mar, al cojo hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación. Detuviste el sol, del cielo fuego bajó. Eres mi libertador, eres Dios, eres creador, eres mi sanador. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Abriste el mar, al cojo hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres creador, eres mi salvación. Detuviste el sol, del cielo fuego bajó. Eres mi libertador, eres Dios, eres creador, eres mi sanador. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Acércame, quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver, y en tu
me quiero esconder. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Tu obra sea hecha, Señor. Tu poder se manifiesta en cada una de nuestras vidas, oh Rey. Y cosas poderosas sucedan, Señor. Tú has visto el corazón de tu pueblo, oh Dios, cuando clama delante de ti. Tú has visto, Señor, esa certeza que hay en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, de esperar en ti, de esperar en tus tiempos, Señor, de poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, durante el proceso, y ver tu victoria, Señor. Una victoria que sabemos que tú vas a manifestar. Una victoria que sabemos, Señor, que será vista no solo por nosotros, Señor, sino por muchos, Señor. Verán tu mano gloriosa y temerán y entenderán que tú eres Dios, que tú eres el Señor, que tú obras con poder en la vida de aquellos que creen y que esperan en ti. Levántate con poder en este tiempo, Señor, y manifiesta de tu gloria. Dile ahí por última vez al Señor: aumenta mi fe. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar Sí, tu Señor. gloria y poder. Acércame, Rey de gloria. te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Aleluya, Señor. Gracias, Señor, porque tú cumplirás tu propósito en la vida de cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, en tu nombre. Amén, amén. Así que, mis hermanos, los tiempos de Dios son perfectos, pero nuestra fe, algo mucho más precioso que el oro, debe de permanecer firme para poder alcanzar esa herencia eterna y esa recompensa gloriosa, incontaminada, incorruptible e inmarcesible que está reservada para la vida de aquellos que esperan en el Señor, en esa esperanza de justicia, para todos los que esperan en Él allá en los cielos. Amén. Que el Señor siga obrando y siga fortaleciendo nuestra fe hasta el momento en el cual podamos ver su gloria y su poder en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a despedirnos y vamos a exaltar el nombre del Señor para salir con una fe llena de la presencia del Señor.
Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, Oh Dios, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, llena tu casa, llena tu casa, oh Dios, llena tu casa, oh Dios. aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te exaltamos y te levantamos a ti con poder. Amén. Amén, mis hermanos, que Dios les bendiga abundantemente y que tengan una semana gloriosa en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos.